17 de marzo de 2026. Una cámara de un ciudadano graba la acera frente a una casa en Tucson, Arizona. Un hombre sale. Camina hacia la cámara con paso decidido. La expresión en su rostro no es de tristeza, no es de súplica, no es el rostro de un hombre que quiere que el mundo sepa que está sufriendo. Es el rostro de alguien que llegó a su límite absoluto, y las palabras que pronuncia son exactamente 4. Por favor, déjame en paz. Esas fueron las únicas palabras públicas de Tommaso Cioni en 45 días. 45 días de silencio total desde que su suegra de 84 años desapareció de la faz de la tierra. Y esas 4 palabras, para quienes saben leer lo que un hombre comunica cuando finalmente habla, lo revelaron todo. Tommaso Cioni no es un nombre que apareció accidentalmente en este caso. Es el nombre que está en el corazón de la investigación más mediática de desaparición en la historia reciente de Estados Unidos. No porque las autoridades lo hayan señalado, no porque la evidencia física lo vincule directamente al crimen, sino porque es el último ser humano confirmado que estuvo con Nancy Guthrie antes de que el garaje de su casa cerrara a las 9:50 de la noche del 31 de enero de 2026, y 4 horas y 38 minutos después, ella fue arrancada de esa misma casa por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Para entender completamente lo que Tommaso Cioni ha comunicado, tanto con sus palabras como con su silencio, primero necesitas entender quién es este hombre. Tommaso Cioni es italiano. Llegó a Estados Unidos hace más de 20 años. Se casó con Annie Guthrie en 2006. Tienen un hijo llamado Olmo. Viven en Tucson, Arizona, a 10 minutos exactos de la casa donde Nancy Guthrie habitaba, la misma casa donde creció la familia, la misma casa que Annie y Tommaso hacían posible que Nancy siguiera habitando. Tommaso enseña biología de 6º grado. Es músico. Toca en una banda local de Tucson llamada Early Black. Es, según todos los testimonios disponibles, un hombre profundamente enraizado en su comunidad, en su familia, en la vida cotidiana de Tucson. La exagente del FBI Jennifer Coffin Duffer lo describió de esta manera precisa. Él y Annie son personas arraigadas y queridas en Tucson. Tienen una vida hermosa por todas las cuentas. Esa es la imagen pública de Tommaso Cioni antes del 1 de febrero de 2026. Y entonces todo cambió. La noche del 31 de enero, Nancy Guthrie fue a cenar a casa de Annie y Tommaso. No fue una cena cualquiera. Fue una noche familiar ordinaria, la clase de noche que se repite semana tras semana en familias que viven cerca y se mantienen unidas por elección propia. Savannah Guthrie lo confirmó en su primera entrevista desde la desaparición de su madre. Annie y Tommy estaban con su mamá cada día. Hacían posible que ella siguiera viviendo en la casa que la familia amaba. Olmo, el hijo de Annie y Tommaso, creció con su abuela a 10 minutos de distancia. Esas cenas de los domingos no eran obligación. Eran la estructura de una familia que se eligió mutuamente. Esa noche del 31 de enero, después de la cena y de la noche de juegos de mesa, Tommaso fue quien llevó a Nancy a su casa. No Annie, Tommaso. Ese detalle específico, ese rol de transportista de la última noche, es el origen de todo lo que vino después en la conversación pública. Porque en la investigación criminal, la última persona que vio a la víctima con vida no es inmediatamente un sospechoso.
pero es invariablemente la primera persona que los investigadores necesitan entender completamente. Y entender a Tommaso Cioni completamente requiere examinar no solo lo que dijo, sino la geometría completa de su comportamiento desde el momento en que Nancy desapareció. A las 9:50 de la noche del 31 de enero, la cámara de un vecino registró el auto de Tommaso saliendo de la propiedad de Nancy. La puerta del garaje bajó completamente detrás de él. Nancy entró a salvo. Eso es lo que Tommaso le dijo a los investigadores. Eso es lo que el sheriff Nanos confirmó públicamente. Y si esa versión es completamente exacta, significa que 10 minutos después, Tommaso Cioni estaba de regreso en su propia casa, con Annie, con Olmo. Y 4 horas y media más tarde, un hombre enmascarado con una mochila negra, guantes y un anillo en el dedo meñique apareció en la cámara del timbre de Nancy, la desconectó con precisión y entró a esa casa sin dejar rastro de violencia interior. Pero hay algo que casi nadie en los medios conectó de manera directa y clara. Las primeras declaraciones oficiales sobre el horario de esa noche no coincidieron. El primer reporte del departamento del sheriff decía que Nancy había sido dejada en su casa alrededor de las 9:30 de la noche. Luego ese horario fue corregido. La versión oficial quedó fijada en las 9:50. 20 minutos de diferencia en el relato del momento más crítico de toda la línea de tiempo de esta investigación. Esa corrección llegó después de entrevistas más exhaustivas. ¿Quién tenía el horario incorrecto originalmente? ¿Fue una imprecisión en la comunicación entre el departamento del sheriff y los medios? ¿O fue una corrección surgida de una discrepancia en la versión inicial que Tommaso dio a los investigadores? Esa pregunta no tiene respuesta pública. Y luego el silencio comenzó. El silencio de Tommaso Cioni fue absoluto desde el primer día. Mientras el mundo entero seguía cada movimiento de esta investigación, mientras Savannah Guthrie suspendía su rol de presentadora en el programa Today para participar en la búsqueda, mientras Annie aparecía en videos de redes sociales con los ojos destruidos por el llanto, suplicando información sobre su madre, mientras la familia ofrecía $1 millón de recompensa, mientras más de 18.000 llamadas de información llegaban a las líneas de investigación, Tommaso Cioni no dijo una sola palabra pública, ni una declaración, ni una aparición en cámara, ni una publicación en redes sociales. 0. Ese silencio fue notado, y fue notado de maneras muy específicas por personas con experiencia en investigación criminal. La exagente del FBI Jennifer Coffin Duffer lo analizó directamente. Dijo que parte de la razón por la que el público fijó su atención en Tommaso fue precisamente ese silencio, combinado con su aspecto físico. Pero Coffin Duffer también señaló algo que muchos ignoraron. El silencio de una persona en medio de una investigación criminal mediática no es automáticamente indicativo de culpa. Puede ser el resultado de instrucciones directas de los abogados. Puede ser el resultado de consejo de los investigadores mismos. Puede ser la respuesta de un hombre que aprendió, en las primeras horas de este caso, lo que le ocurre a quien habla sin control en un entorno de escrutinio total. Porque lo que le ocurrió a Tommaso Cioni en los primeros 4 días de esta investigación fue extraordinariamente violento desde el punto de vista público. El 4 de febrero de 2026, apenas 72 horas después de que Nancy fue reportada desaparecida, la periodista Ashley Banfield
se conectó a su podcast y pronunció su nombre. Dijo tener una fuente policial altamente confiable, con conocimiento directo de la investigación, y esa fuente le había dicho que Tommaso Cioni era el principal sospechoso en el caso. Banfield también reportó que el Honda CR-V azul de Annie y Tommaso había sido incautado y que existía una conexión específica entre ese vehículo y Cioni. En ese momento exacto, Savannah Guthrie estaba en su casa, sin saber que el nombre de su cuñado acababa de ser pronunciado en televisión nacional como el sospechoso principal en el secuestro de su madre. Cuando se enteró, según múltiples fuentes cercanas a ella, quedó completamente destrozada. Una fuente que habló con el Substack de Rob Shooter describió su reacción. Estaba furiosa. Estaba tratando de manejar esto con dignidad. De repente, alguien que ella conoce íntimamente estaba siendo etiquetado como sospechoso en televisión nacional. Eso es devastador. Y otra fuente añadió, Savannah sintió que la cruzaron una línea entre reportar y causar daño, que hay una línea entre el periodismo y el daño, y Banfield la cruzó. El sheriff Nanos respondió a Banfield con dureza al día siguiente. Dijo que el reporte era irresponsable. Dijo que no había ningún sospechoso nombrado, pero lo que dijo exactamente merece ser examinado con cuidado, porque su formulación fue muy específica. Dijo, no tenemos a nadie listado como sospechoso. Y añadió, nadie está eliminado, pero realmente no tenemos suficiente para decir que esta persona es nuestro sospechoso. Y es bastante irresponsable reportar que alguien es sospechoso cuando podrían ser completamente inocentes. Nadie está eliminado. Esas 3 palabras estaban en el centro del comunicado oficial del sheriff el 5 de febrero de 2026. Y esas mismas 3 palabras son el punto de partida para entender todo lo que vino después con la propiedad de Annie y Tommaso. Porque los investigadores no se fueron de esa propiedad. Lo que ocurrió en la casa de Annie y Tommaso en los días y semanas siguientes a la desaparición de Nancy Guthrie es una de las operaciones forenses más intensas documentadas públicamente en este caso. El canal de YouTube JLR Investigates publicó en X el 15 de abril de 2026 un resumen de lo que ocurrió en esa propiedad 2 meses antes, y la lista es extraordinaria. FBI y el departamento del sheriff estuvieron por toda esa propiedad durante días. Se realizó análisis forense completo. Se usó Celebrate. Se incautó el Honda. Se aplicó luminol en el garaje. Se tomaron fotografías. Se interrogó a vecinos sobre vigilancia. Celebrate primero. Este no es un nombre que el público general reconoce, pero que toda persona involucrada en investigación criminal conoce íntimamente. Celebrate es el sistema de extracción forense digital más utilizado por el FBI y los departamentos policiales de todo Estados Unidos. Cuando el FBI aplica Celebrate en una propiedad, lo que está ocurriendo es esto. Cada dispositivo móvil, cada teléfono, cada tableta, cada computadora presente en esa locación está siendo vaciado completamente de su contenido. Mensajes de texto enviados y recibidos, incluyendo los borrados, llamadas realizadas y recibidas, fotografías y videos, incluyendo los eliminados, historial de aplicaciones, datos de ubicación GPS, actividad de redes sociales, correos electrónicos. Cualquier comunicación que haya existido en esos dispositivos está ahora en manos de los investigadores. Si Celebrate fue usado en la propiedad de Annie y Tommaso, los dispositivos de las personas que viven en esa casa fueron leídos de manera integral.
Lo que Tommaso Cioni tenía en su teléfono el 31 de enero de 2026, los días anteriores y los días posteriores a la desaparición de Nancy, si ese contenido existía en sus dispositivos, está ahora en poder del FBI. Luminol II. Luminol es el reactivo químico que hace brillar la sangre en la oscuridad absoluta, bajo luz ultravioleta. Y lo que hace que luminol sea tan devastador como herramienta forense es esto. Puede detectar sangre que ha sido limpiada. Sangre que a simple vista no existe. Sangre que alguien creyó que había desaparecido completamente. El luminol la encuentra de todas formas. Fue aplicado específicamente en el garaje de Annie y Tommaso. No en la sala. No en la cocina. En el garaje. El espacio donde se estaciona el Honda CR-V azul, que fue el último vehículo en el que Nancy Guthrie estuvo antes de ser secuestrada. ¿Qué encontró el luminol en ese garaje? El departamento del sheriff no ha confirmado ningún hallazgo, pero la aplicación de luminol no es un procedimiento rutinario. No es algo que los investigadores hacen en propiedades sin una razón específica para creer que puede haber rastros biológicos en ese espacio. La pregunta de por qué se aplicó luminol en el garaje específicamente y qué encontraron cuando lo aplicaron es una pregunta que nadie en los medios ha podido responder públicamente. El Honda CR-V azul III. El vehículo fue incautado. Pero la manera en que fue examinado va mucho más allá de lo que el público general comprende cuando escucha la palabra incautado. El periodista Dave Mack reportó que el vehículo fue llevado a un taller mecánico bajo custodia del departamento del sheriff. Ahí fue desmantelado, literalmente desarmado pieza por pieza, paneles interiores removidos individualmente, compartimentos mecánicos examinados en detalle. El nivel de análisis aplicado a ese Honda excede con creces lo que se hace con el vehículo de una familia declarada irrelevante para la investigación. Ese nivel de examen se reserva para situaciones donde los investigadores tienen razones específicas para creer que algo crítico puede estar oculto en lugares que la inspección visual superficial no revelaría. Y lo que hace eso aún más significativo es esto. El 16 de febrero de 2026, el sheriff Nanos emitió una declaración oficial diciendo que toda la familia Guthrie, incluyendo todos los hermanos y sus cónyuges, había sido descartada como posible sospechosa. La familia no ha hecho más que cooperar. Son víctimas en este caso. Sugerir lo contrario no solo es incorrecto, es cruel. Esas fueron sus palabras exactas. Familia descartada. 16 de febrero de 2026. Pero el Honda CR-V azul siguió bajo custodia policial hasta mediados de marzo de 2026, 23 días después de que la familia fue oficialmente declarada descartada. El vehículo siguió siendo analizado, desarmado, examinado, semanas después de que el sheriff dijo públicamente que la familia era víctima y que acusarlos era cruel. Eso no es el procedimiento estándar para un vehículo perteneciente a personas sin relevancia activa para la investigación. Y esa contradicción entre la declaración pública del 16 de febrero y las acciones forenses que continuaron hasta mediados de marzo no ha sido explicada con precisión por ninguna autoridad. Ahora viene la parte que más ha dividido a los expertos que siguen este caso. El 26 de marzo de 2026, en el programa Today de NBC, Savannah Guthrie se sentó frente a su compañera, Hoda Kotb, para la primera entrevista desde la desaparición de su madre.
y Joda le preguntó directamente cómo manejaba la especulación de que alguien en su familia podría ser responsable de lo que le ocurrió a Nancy. La respuesta de Savannah fue la declaración más poderosa y más reveladora del caso hasta ese momento. Savannah dijo: «Es insoportable y acumula dolor sobre dolor. No hay palabras, no hay palabras. No entiendo y nunca entenderé. Y nadie protegió a mi mamá más que mi hermana y mi cuñado. Nadie cuidó mejor a mi mamá. Ellos y Tommy y Olmo son quienes lo están viviendo, de una manera que es incluso más difícil, porque estaban ahí cada día para mi mamá». Detente en cada elemento de esa declaración. Nadie protegió a mi mamá más que mi hermana y mi cuñado. Esas palabras vienen de Savannah Guthrie, que en este caso tiene una credibilidad que ningún comentarista externo puede igualar. Savannah no es solo la hija de Nancy. Es una periodista con décadas de experiencia que sabe exactamente cómo las palabras funcionan, cómo se usan, qué revelan y qué ocultan. Cuando Savannah eligió esas palabras específicas para defender a Tommaso, no fue un accidente de vocabulario. Fue una declaración construida con precisión. Y luego Savannah añadió algo que abrió una dimensión completamente diferente al caso. Dijo que cuando Annie y Tommaso llegaron a la casa de Nancy al día siguiente y encontraron las puertas traseras sostenidas, abiertas, primero pensaron que quizás una ambulancia había venido en la noche, que quizás los paramédicos habían llegado y habían sacado a Nancy por la parte de atrás. Y luego añadió algo que heló la sangre de todos los que escuchaban. Pero el teléfono de mi mamá estaba ahí. Su bolso estaba ahí. Sus medicamentos estaban ahí. Sus medicamentos estaban ahí. Nancy Guthrie tiene 84 años. Tiene movilidad severamente limitada por problemas en la espalda. Depende de medicamentos diarios para funcionar. Y esos medicamentos estaban sobre la mesa cuando Annie y Tommaso entraron a esa casa al día siguiente. Una mujer que necesita medicamentos diarios no sale de su casa voluntariamente a las 2:28 de la madrugada sin llevar esos medicamentos. Lo que eso dice sobre el estado en que Nancy fue sacada de esa casa es algo que nadie que lo comprenda puede escuchar sin que el estómago se le cierre. Ahora hay otro mensaje que Tommaso Cioni envió, uno que nadie identificó inicialmente como un mensaje, pero que los analistas de comportamiento y los expertos en comunicación no verbal han señalado repetidamente. El 15 de abril de 2026, el canal JLR Investigates publicó en X una fotografía de un letrero colocado frente a la casa de Annie y Tommaso. Era un letrero blanco con letras rojas. Decía: «Prohibido el paso. Los violadores serán procesados conforme a la ley A, RS 13-1500, 2-A1, propiedad privada». Ese letrero fue colocado en respuesta al aumento de actividad en su vecindario, con youtubers y creadores de contenido de crimen real que habían comenzado a filmar frente a su casa regularmente. Y ese letrero, en el contexto de todo lo que ha ocurrido en este caso, fue inmediatamente interpretado de maneras radicalmente opuestas. Para quienes creen en la culpabilidad de Tommaso, el letrero fue leído como un intento de bloquear la atención pública, de levantar una barrera física donde ya existe una barrera de silencio. Para quienes lo defienden, el letrero fue leído exactamente como lo que es: el gesto de un hombre que lleva 4 meses siendo filmado, acosado, analizado y acusado en su propia acera frente a su propia familia, incluyendo su hijo menor, Olmo,
mientras sufre la desaparición de su suegra. La doctora Jenny Shields, psicóloga licenciada que habló con Parade específicamente sobre la situación de Annie y Tommaso, lo articuló de esta manera. Cuando cada expresión, cada silencio y cada decisión están siendo interpretados, la persona en duelo está forzada a manejar dos realidades simultáneamente: el dolor privado de la pérdida y la presión pública de parecer que están sufriendo de la manera correcta. No puedes procesar completamente una tragedia cuando parte de ti todavía está defendiéndote de ella. El 17 de marzo, cuando Tommaso pronunció esas 4 palabras en cámara, la exagente del FBI Jennifer Coffindaffer compartió el video en X con un análisis inmediato. Y lo que dijo Coffindaffer en ese análisis es lo que más claramente define cómo los expertos con experiencia real en investigación criminal leen el comportamiento de Tommaso Cioni. Coffindaffer dijo, el 19 de abril de 2026, en una publicación más extensa en X: Tommaso tiene el aspecto. Lo juro, creo que esa es la razón principal por la que la gente quiere culparlo. Algunos podrían pensar que es muy atractivo. Otros podrían pensar que tiene un aspecto amenazante, un aspecto siniestro. Y luego Coffindaffer hizo lo que ningún otro comentarista público había hecho con tanta claridad. Desmontó punto por punto la comparación entre Tommaso Cioni y el hombre de la máscara capturado en la cámara del timbre de Nancy. Dijo, no hay corroboración física cuando miras la cara del hombre del porche que podemos ver. Cuando miras sus maneras, cuando miras cómo camina comparado con Tommaso. No hay nada ahí para comparar. Y luego añadió, Coffindaffer cree que el sospechoso es mucho más joven que Cioni, quien tiene alrededor de 50 años. Mucho más joven. La evaluación de una exagente del FBI que pasó su carrera estudiando exactamente este tipo de evidencia visual. Pero Coffindaffer fue incluso más directa sobre la raíz de toda la especulación. Dijo, la gente quiere decir que él está involucrado porque, y literalmente, esto es todo lo que tienen, porque fue el último en ver a Nancy. Y luego añadió algo que corta la especulación en su base. Seamos claros, él no fue el último en ver a Nancy. El hombre del porche, como mínimo, y posiblemente otros, fueron los últimos en ver a Nancy con vida. Esa precisión es devastadora para la narrativa de sospecha sobre Tommaso. El hombre del porche fue el último en ver a Nancy Guthrie. El hombre del porche es quien tiene el bigote negro visible debajo de la máscara. El hombre del porche es quien tiene el anillo en el dedo meñique. El hombre del porche es quien llegó a esa casa con conocimiento preciso de dónde estaba la cámara del timbre, cómo desactivarla y cómo moverse dentro sin dejar rastro de violencia visible. Y el hombre del porche no es Tommaso Cioni, según la evaluación de una exagente del FBI que examinó la evidencia visual. Entonces, ¿qué revela realmente el mensaje secreto de Tommaso Cioni? No es un mensaje verbal, no es una declaración en televisión, no es un comunicado de prensa, es la suma de todo lo que ha elegido hacer y no hacer desde el 1 de febrero de 2026. Es el silencio de 45 días. Es las 4 palabras pronunciadas en una acera. Es el letrero de prohibido el paso frente a su casa. Es la manera en que permitió que Savannah fuera su voz pública mientras él permanecía invisible. Es la manera en que Annie publicó videos en redes sociales mientras él no existía públicamente. El exoficial de Fuerzas Especiales, Chad Ayers,
reveló en el programa de Megyn Kelly que todos los miembros de la familia Guthrie, incluyendo Savannah, Annie, Cameron y Tommaso Cioni, pasaron las pruebas de polígrafo. Ayers dijo que era momento de dejar a la familia en paz. Las pruebas de polígrafo, aunque no son admisibles en tribunales, son herramientas de orientación que los investigadores usan precisamente para dirigir sus recursos hacia donde la evidencia real los lleva. Si Tommaso pasó el polígrafo, los investigadores tienen ahora una herramienta que apunta en otra dirección. Y la dirección hacia donde apuntan todos los investigadores más experimentados que siguen este caso, públicamente, es hacia el hombre del porche, el hombre con el bigote negro confirmado por el FBI, el hombre con el anillo en el meñique confirmado por el sheriff Nanos, el hombre que cargaba la mochila Ozark Trail de 25 litros, el hombre que el FBI está buscando activamente con más de 18,000 tips recibidos, con registros de compra de Walmart en sus manos, con datos de torres de telefonía celular siendo analizados, con un cabello sin raíz ahora en el laboratorio del FBI, siendo procesado con tecnología que puede construir un árbol genealógico desde una muestra de ADN y llegar hasta el nombre y la dirección de quien lo dejó en esa casa. El mensaje real de Tommaso Cioni es este: 81 días de no hablar en público en un caso donde todos hablan es, en sí mismo, una declaración. Puede ser la declaración de un culpable que protege sus palabras, o puede ser la declaración de un inocente que aprendió en las primeras 72 horas de este caso lo que le cuesta a un hombre hablar cuando el mundo entero está buscando a alguien a quien culpar en ausencia de un sospechoso real. Porque lo que Ashley Banfield hizo el 4 de febrero fue exactamente eso. En ausencia de un sospechoso identificado, en ausencia de evidencia pública que apuntara a alguien específico, pronunció el nombre de Tommaso Cioni frente a millones de espectadores. Y lo que eso le costó a él, a Annie, a Olmo, a toda la familia en términos de acoso, de amenazas, de cámaras frente a su casa, de especulación infinita, es algo que Savannah describió como insoportable. Pero hay una pieza final de este rompecabezas que nadie ha articulado completamente todavía. El FBI y el departamento del sheriff aplicaron Celebrate, Luminol, desarmaron el Honda y fotografiaron toda la propiedad de Annie y Tommaso 2 meses antes de que JLR Investigates lo hiciera público el 15 de abril. 2 meses antes de que el mundo supiera que eso había ocurrido, los investigadores ya habían vaciado los dispositivos de esa propiedad, ya habían buscado sangre en el garaje con luminol, ya habían desarmado el vehículo hasta sus componentes básicos. Y luego, el 16 de febrero, el sheriff dijo que la familia era víctima, y el Honda siguió en su poder hasta mediados de marzo. Lo que eso le dice a cualquier persona con experiencia en investigación criminal es esto: los investigadores buscaron algo específico en esa propiedad. Buscaron con la intensidad y la exhaustividad de quienes creen que algo crítico está ahí. Y luego, o lo encontraron y no lo están revelando, o no lo encontraron y eso es exactamente lo que los llevó a declarar a la familia descartada el 16 de febrero. Pero si no encontraron nada incriminatorio, ¿por qué el Honda siguió en su poder hasta mediados de marzo? Esa pregunta específica sigue sin respuesta pública. 81 días. Nancy Guthrie lleva 81 días desaparecida. El hombre del porche sigue sin ser identificado públicamente. El cabello sin raíz está en el laboratorio del FBI.
Los registros de compra del Walmart están en manos de los investigadores. Los datos de torres de telefonía celular están siendo analizados. Y Tommaso Cioni, el hombre que pronunció 4 palabras en una acera el 17 de marzo, sigue siendo el epicentro de una tormenta pública que los investigadores dicen que está mal dirigida. Si sabes quién es el hombre del bigote negro, el hombre del anillo en el meñique, el hombre que se movió por la casa de Nancy sin dudar ni un segundo, porque conocía cada centímetro de ella, ese hombre es a quien el FBI está buscando. Llama ahora mismo al 1-800-C ALL-FBI. Más de 1,2 millones de dólares. Anónimo, confidencial. Y Nancy Guthrie todavía está esperando que alguien haga lo correcto.